Buenas noches, bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles, día 8 de abril de 2026. Son las 9:04, las 8:04 en las Islas Canarias. Y yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado, como siempre, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Empezamos Lorenzo, y bien. muy buenas noches a todos. Aquí estamos, después de este paroncito tan deseado de la Semana Santa, aquí estamos con fuerza y energía, que falta hace, falta hace. Sí, y además la cosa está un poco rara estos días. La verdad es Mucho, que mucho. está tan imprevisible que uno no se puede medio preparar los sucesos de la semana hasta el último segundo, porque la verdad es que, Ya te digo, ya te bueno, digo. Bueno, verdaderamente hemos pasado un tiempecito. Aquí hemos tenido un poquito de relax, que siempre viene bien, pero la Pascua a algunos no le ha sentado nada bien, ¿eh? Y sí, tenemos ahí una tregua de 2 semanas, pero yo hoy ahora mismo estaba viendo las últimas noticias, siguen los bombardeos e Israel va a seguir bombardeando el Líbano. No sé, yo no lo veo nada bien, nada bien. Veremos a ver, desgraciadamente, eh, yo creo que la situación todavía sigue muy tensa, hay muchos dimes y diretes, es propio, ¿no? También cuando hay negociaciones, mm, pero yo es que personalmente la verdad que no me fío mucho de, más que nada porque la guerra tampoco todavía no he entendido muy bien cómo ha empezado ni cómo se ha desarrollado. Entonces, bueno, además, bueno, las formas que tiene oye, las cierto formas han presidente, sido catastróficas. cierto presidente, ya no solo en esta guerra, sino o sus adversarios directamente en esta guerra, eh, sino a sus amigos, solo basta ver. Es que sigo Sí, pensando que la comparativa que hice en el penúltimo programa que hicimos, sí, desde hace 3 semanas, sí, aquella, la del niño con sus juguetes, creo tal que cual. sigue siendo igual de válida, no ha cambiado mucho. No ha cambiado todo lo contrario. Yo creo que está de berrinche, Bueno, ¿sabes? bueno, Porque para mí que lo quería único que más ha cambiado juguetes. es que el conejo de Pascua ha visitado al niño y aún Ay, así por estaba Dios. haciendo berrinche. Quieres imágenes La, más surrealistas. la foto fue bárbara, ¿eh? Fue bestial. O sea, Si el las vídeo sí. cosas como son. Sí, sí, sí. Estamos, estamos en un tiempo, es verdad que llevamos ya unas cuantas décadas con esa posverdad, ¿no? Y yo creo que esto es el ejemplo de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Lo dicho, yo creo que además teniendo como aliado a Israel, desgraciadamente yo creo que no va a tener una continuidad importante, todo lo contrario. Mm. Y la verdad, no sé si el viaje a la luna es no sé, una escapada para ver si nos podemos ir, no sé, a la luna, porque a este paso, la verdad que yo ayer, durante el día de ayer, además con las manifestaciones de, de los responsables, ¿no? Del ámbito militar de Trump, eh, caray, llegó un momento en que pensé que sí que se iba a utilizar algún arma nuclear. ¿Eh? Si hablamos de la bomba atómica, pero hay muchas más cosas, Claro. evidentemente, ¿eh? No solamente lo que conocemos como tal, ¿no? Y bueno, y como Estados Unidos no sería la primera vez que lo hace, pues, y la verdad que no es nada amable, ¿eh? No es nada amable. Los No. mercados se han tranquilizado un poquito, las bolsas como siempre pues han subido, eso no significa que mañana vuelvan a bajar. Sí, está Eh, claro. el petróleo, pues hombre, parece que va bajado también otro poquito, eh, pero chico, Los mercados llevan la unas verdad semanas que parecen una montaña rusa. tal cual, tal No, cual. no, Y bueno, no. y es normal, porque yo creo que de alguna manera todos estamos en esa montaña rusa, ¿no? Es decir, Sí, sí, eh, sí. y claro, esto,
sinceramente, no es serio, ¿eh? No es serio porque No. yo, de verdad, y es terrible que uno, porque defienda la pacificación de las relaciones internacionales, que yo creo que es muy importante para todos, pues que, hombre, con eso no significa que uno esté de acuerdo con ciertos gobiernos y regímenes que no son no es solamente Irán, hay muchos países que se mueven en una órbita muy extraña, ¿no? Y nada, y hombre, y nada aceptable, pero no son, no son los únicos. Y sigo pensando que el ejemplo lo hemos tenido también en parte de nuestra historia reciente. Los regímenes no se acaba con ellos así. Veamos, por ejemplo, Venezuela, o sea, se han llevado a Maduro, pero ahí no ha caído ningún régimen. Pero que si Trump se le pone y aprende un poco de español, se puede presentar y ganar las elecciones también. Ojo, y que las iba a ganar, que es lo más interesante. Igual a lo mejor lo que está pensando. Trump lo que tendría que tener cuidado, porque ayer vamos a... en el programa de hoy os voy a dar algún dato. Sabéis que nos gustan las redes sociales, pero de una forma efectiva y positiva. Y en redes como, por ejemplo, X, todavía se puede encontrar algo de luz que no sea desinformación. Y hay algunas listas que podemos seguirlas, tanto con periodistas como comentaristas sobre el ámbito, desgraciadamente, ¿no?, de la guerra en Irán. Y ayer era impresionante por la tarde, porque personas muy conocidas en Estados Unidos, ¿no?, dentro del mundo MAGA, ¿no?, de Trump, bueno, lo estaban llamando de todo, o sea que no... de lunático, y nunca mejor dicho, por la circunstancia internacional y del viaje, pero, o sea, con bastante rechazo. En cuanto, hombre, hay que reconocerlo, el mundo MAGA, o sea, en verdad quiso y apoyaba a Donald Trump en las últimas elecciones, precisamente por lo que decía de que Estados Unidos no se iba a volver a meter en ninguna guerra, en ningún conflicto bélico. Y, chico, la verdad es que desde que juró su cargo, que no pierde una, o sea que, y bueno, y lo dicho, yo considero que estas 2 semanas, no sé si seguirán los 15 días o los 14 días, pero no sé, no lo veo nada positivo. Ojalá me equivoque. Ojalá. Y a nivel nacional, la verdad es que han estado tranquilitos en la Semana Santa, por poco, porque el lunes todavía era Semana Santa en algunas comunidades autónomas y ya estaban con el palo otra vez para afuera, porque la verdad es que de los dos partidos grandes, ninguno de los dos debería hablar o echar mierda del otro respecto a los temas judiciales, porque están en mierda los dos, pero parece ser que bueno, la mierda del otro vale, pero la mía no vale porque ya no soy yo, pero bueno. Totalmente es difícil de defender, es difícil de defender. Totalmente de acuerdo, y además, porque si tenemos el caso de Ábalos Coldo con las mascarillas, que es el principio, aún así hay mucho que ver aún ahí, ¿no? Pero bueno, el caso Kitchen, que les ha costado 13 años llegar al juzgado, a lo que es el juicio, con lo cual, pues hombre, eso aún todavía es un poco patético, ¿no? El que al final se enjuicie la acción de un ministro, de todo un ministro y de un ministerio y de la cúpula de un partido político, pues para intentar tapar las corruptelas, ¿no?, de su propia gestión. Lo dicho, es feo por todos los lados,
Y ojo, la Kitchen es una más de todo lo que ya pasó con la Gürtel, y parece que siempre estamos con el mismo círculo, ¿no? Y entre eso, entre que Vox, en fin, están llevándose palos entre ellos todos los días, y ojo, y que no tenemos todavía gobierno autonómico ni en Extremadura, que está a puntito, le falta muy poquito para terminar los plazos, y tenemos las elecciones autonómicas andaluzas para mitad del año que viene, o sea, perdón, del mes que viene. Yo considero que la verdad que la gente puede estar un poquito, porque yo misma lo considero que un poquito aburrida, ¿eh? Aburrida. Y que Podemos ver su futuro muy parecido al de un partido de color naranja, ahora mismo. Sí, que ya nadie se acuerda de ese partido, pero existió y que tuvo la oportunidad de gobernar, y que el PSOE tampoco está mucho mejor. Es que en realidad están todos en la mierda. No hay ninguno que se salva. Yo creo que así, sinceramente, ¿para qué vamos a utilizar otros términos? No, si es que ninguno se salva. Jolines. No, sinceramente, en el ámbito, es verdad que, hombre, yo lo entiendo, porque yo soy la primera que, viendo lo que está pasando y lo que hemos pasado las últimas 48 horas con la postura de Estados Unidos, o mejor dicho, de Trump respecto a la guerra en Irán, pues hombre, nos descontextualiza un poco todo lo que está pasando en España, pero sinceramente es una pena, porque las cosas hay que decirlas como son. Económicamente nuestro país está funcionando con mucha corrección, que evidentemente esa macroeconomía, pues casi siempre hay desajustes en la micro, en lo que es el bolsillo nuestro. Por cierto, que ha empezado la campaña del impuesto para la declaración de la renta, y caray, es una pena que no que tengamos esta mierdecilla, como bien decías, ahora mismo, a ver, problemas tenemos muchos en el país, pero a grandes rasgos, yo creo que el problema más grave que hay ahora mismo, aparte de nuestro amigo Trump, a nivel nacional, es la vivienda. El tema de la vivienda, la verdad es que es un desastre, algunas comunidades más que en otras, ya lo sabemos. Desde luego. Si el tema de la vivienda se lograse que funcionase bien, efectivamente, la verdad es que todavía iría mucho mejor el país en sí. Claro. Porque la verdad es que es una pena, en las comunidades afectadas, sobre todo como Cataluña, Madrid, Baleares y otras comunidades, pero digo esas tres porque son las tres más afectadas. Hay un problema enorme, porque bueno, yo estoy en Mallorca, los precios son bestiales. En toda Baleares pasa lo mismo. Además, hoy lo he estado hablando con un cliente. Tenemos un problema muy grave de falta de personal, pero en todos los ámbitos, hasta de camareros. Falta personal. Prácticamente en Baleares todo el mundo tiene trabajo. O sea, el que no trabaja, el que está en el paro, prácticamente es porque quiere o porque es un estúpido. Pero falta personal porque, entre otras cosas, estos últimos años, la gente que venía a Baleares a hacer la temporada no viene. Es cierto, sí. No viene porque porque antes tú venías, hacías la temporada, te matabas a trabajar 6 meses, 9 meses, y después, con lo que habías ahorrado esos meses, vivías el resto del año en tu provincia, en tu casa, y después volvías a hacer la temporada. Ahora las casas son tan caras que no solo no te da para vivir así,
sino que encima cuando te vas con menos dinero de lo que has venido, de lo caro que es. Exactamente. Entonces, pues hay un problema enorme de Eso personal. pasa, lo has dicho muy bien, Lorenzo, eso pasa en todos los ámbitos laborales, En pasa todos hasta con hay funcionarios que no quieren ir a Baleares, pasa con funcionarios médicos. en Ibiza constantemente, médicos especialistas y especialidades que fallan, sobre todo en Ibiza, que todavía está peor que en Sí. Mallorca. Mira, aquí hay un restaurante que tiene muchísimos años, es muy famoso, se llama Escruce, comida de puta madre. Si venís a Mallorca, tenéis que ir a probarla, comida típica mallorquina, barata, de Hmm. puta madre. Siempre, toda la vida, había abierto de lunes a domingo, todos los días del año, desde el 1 de enero al 25 de diciembre, todos los días del año. Pues desde el año pasado, los martes cierra, porque no tiene personal suficiente para poder tener abierto todos los días del año. Y es un Ya ves, restaurante que tiene 50 o 60 años. O sea, claro, y estamos hablando de restaurante, que el trabajo de camarero está más mal manido que nada, y entre comillas puede claro, hacerlo cualquiera. Digo entre comillas porque un buen camarero es otra cosa. cierto, Pero bueno, cierto, que efectivamente. es siempre, digamos, la opción, entre comillas, del que no encuentra trabajo, siempre se ha tirado para ese trabajo. Y que Entonces, puede reciclarse efectivamente en ese efectivamente. ámbito, correcto. Entonces, y así se encuentran hoteles, todo tipo, todos los sectores, al menos en las islas. Y lo que parece ser que Madrid y Barcelona andan por ese camino. Lo que pasa es que ahí tienes la facilidad y no tienes el límite que tenemos aquí en las islas, de que estamos en una isla y tú no te puedes venir Claro, de, por ejemplo, de Castilla, yo qué sé, de Valencia, y subirte y pegarte 2 horas de coche para ir al trabajo. exactamente. No, Aquí, no, es aquí no está. complicado, muy complicado. Y es una pena porque yo creo que todos, piensen lo que piensen, la ideología que tengan, etc., todos absolutamente creo que coincidimos que es un problema que viene, ojo, bien arraigado posiblemente de gestiones muy mal hechas eh, por diferentes administraciones. eh, y que no se pongan de acuerdo con cuestiones tan importantes como esa. Y mucho más cuando es al final, es una competencia autonómica que de alguna manera podría salir cosas en el ámbito de las autonomías para Mm. poder funcionar y en tal caso tener la administración central para apoyar ciertas Y cosas. Hay que ojo, tener en cuenta que aquí en este país se han perdido muchísima vivienda pública que se ha ojo, vendido hace años no a hay, fondos buitres por toda la claro, crisis y no eso hay, lo vamos a pagar muy caro. no hay una fórmula mágica, ni una No, fórmula única claro. para todo el país. Cada comunidad autónoma, sobre todo, digamos, la parte Tiene de su, España, la claro, España vaciada y, digamos, la España más llena, son dos problemáticas totalmente diferentes. correcto. Y lo que pasa que sí, que la pérdida de vivienda pública, tanto eso como la vivienda pública de venta, para mí, que era un modelo que después con el tiempo ha Sí, pasado a ser vivienda privada, que se ha llevado en España desde hace tiempo, pues no ha ayudado. La solución no es fácil, pero a veces parece que no hacen nada, pero hay que o que no le ponerse, tienen ganas, efectivamente. o que solo pintan Hay que tener numeritos en para cuenta, quedar bien. claro, yo esta misma mañana estaba leyendo en prensa provincial que, por ejemplo, la zona de Valencia, en lo que va solamente de este año 2026, el suelo ha subido un 21%. O sea, si ya estaba subidito, que en 3 meses haya subido ese porcentaje, nos da a entender que desgraciadamente el problema está ahí y va a seguir estando. O sea, no hay un sueldo que nos haya subido un 21% a nadie Mm, para que haya equilibrio. Con lo bueno, cual, pero es un igual el de ejemplo. algún político puede ser, habría que mirarlo, ¿eh? A ver, Porque el de los bueno, políticos sube algunos, muy misteriosamente, muy a, rápido, algunos sí, y ¿eh? algunos que cambian de puesto de trabajo también. Pero bueno, si te parece, vamos a los datos, Bueno, porque es vamos que si allá. no vamos a tener que Claro correr, que sí. que nos gusta mucho hablar. Claro que sí. Pues vamos con, si te parece, Lorenzo, vamos con los datos de esta semana. Os he traído algo que tiene que ver con lo que hemos vivido esta última semana, el turismo, el número de turistas,
Son datos que nos los traen, como siempre, Europa Press, de la mano de la encuesta de movimiento turístico en frontera, el Frontur, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Como podéis ver, aparte de la V que se nos hace ahí, que ya os podéis imaginar que fue en el tiempo de pandemia, pues podemos decir que el número de turistas internacionales que llegaron a España, ojo, a febrero de 2026, nos queda todavía lo que pudo haber venido durante la Semana Santa, bueno, pues, o Pascuas, ¿no? A nivel internacional. Pues hasta febrero de 2026, pues fue de 10,7 millones de turistas internacionales. Esos son los últimos datos que tenemos. Hay que tener en cuenta que esto supone una variación de 3,18% con respecto al periodo del año pasado, con lo cual pues vamos en subidita. Son casi 5,57 millones de los últimos 12 meses, y llegamos a eso, a 10,7 millones de turistas internacionales hasta febrero de 2026. En la siguiente gráfica podemos ver que con respecto al mes anterior, el número de turistas extranjeros que llegaron a España experimentó, lo podéis ver ahí por los mesecitos, un cambio de 8,62%. No obstante, también hay que decir que la llegada de visitantes varía de un mes a otro, también dependiendo, como podéis imaginar, de los periodos vacacionales. Por ejemplo, todos lo sabemos, en septiembre los viajeros o el número de viajeros caen en comparación con, por ejemplo, agosto, que es un mes tradicional en todo el mundo de esas vacaciones. Lo veremos ahora con los datos de abril, como también tenemos esa variación, ¿no? En la siguiente gráfica pues nos aporta datos sobre los países de procedencia. Veis ahí por colorines y por nacionalidad, ya os podéis imaginar que Reino Unido, que es en concreto la curvita azul, pues es el principal emisor de turistas a España. En febrero de 2026, el número de turistas británicos que visitaron España fue de 1.022.541, mucho británico de Dios. Luego le siguen pues alemanes con 629.604, y en esta ocasión hemos tenido un repuntito interesante respecto a Alemania con franceses, que han sido 687.434 turistas franceses, que son justo la línea amarilla. Y por último, pues está, pero bueno, ahí están los estadounidenses, que es la línea roja. Es mucho más constante, pero bueno, ahí están. Desde el 2022 ha tenido subiditas, y como podéis ver, pues especialmente lo que es desde abril hasta septiembre son normalmente las fechas que los norteamericanos pues más utilizan para llegar a nuestro país, ¿no? Eso sí, el Reino Unido, como podéis ver, la azulita está por encima de todos ellos. Lo curioso Y es luego, Francia, si nos vamos cómo les gusta agosto, o Francia. Porque los ya te digo, británicos se reparten sí. bastante, pero los franceses, que son un mes y medio, que es mitad julio y agosto, pegan un después ya estirón. bajan. Sí. Pero curioso. Bueno, en verdad, lo decíamos al principio, ¿no? Al final, entre julio y agosto son meses que normalmente, y además Francia lo tenemos ahí al lado, su temperatura, su estacionalidad, pues es también muy parecida, ¿no? a la española. Y bueno, y evidentemente van a seguir buscando calorcito y buen tiempo, como no. Y la siguiente gráfica, nos iríamos a los datos que podemos encontrar en cuanto a regiones más turísticas, ¿no? Y también tenemos una variación importante. Como podéis ver, la evolución de llegada de turistas extranjeros
pues las mayoritarias son a Baleares, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la Comunidad de Madrid. Lo podemos ver muy facilito por colores, porque Canarias es el azul más oscurito, que como podéis ver es mucho más constante, y luego pues estaría Baleares, que como podéis ver es el que más pica, tiene más subidas y bajadas, es lógico y normal, y luego le seguiría en ese ámbito Cataluña, que también como podéis ver le sigue un poco esa cresta a lo que son Baleares, ¿no? Y luego pues estarían más constantes pues la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, que estarían, hombre, siempre con sus pequeñas subidas, pero son más constantes. No tienen los picos que tiene ni mucho menos Baleares y Cataluña, pero bueno, ahí están en subidita. Y Canarias, que como os decía, pues bueno, tiene a veces hay un poco, pero si os dais cuenta, sí que es verdad que menos, quitando como siempre el 2020, que nos trajo en fin, tantos problemas por la pandemia, en verdad luego casi todas han tenido su evolución ascendente con esos picos tan especiales, tanto de Baleares como de Cataluña. Pues bien interesante. Y nos vamos a la última. El gasto por turistas extranjeros, que también es importante, pues hasta febrero de 2026 el gasto de los turistas extranjeros fue de 15.411 millones de euros. Son datos de la encuesta de gasto turístico EGATUR, que también elabora el INE, y esto ha supuesto un cambio del 4,77%. Comparado con el mes de 2025. Es decir, seguimos también en subidita, y hombre, son datos importantes porque al final nuestra economía también depende evidentemente del turismo. Así que bueno, esto es la foto un poco con datos que podemos tener ya de cara al maravilloso verano que todos esperamos que sea buenísimo. Si nos dejan, claro. Sí, pero ya veremos. Vamos a seguir y ahora nos vamos con la transparencia. No, nos vamos con el contexto. Vale. ¿O no te lo he puesto? Sí, pero lo tengo de seguridad, pero dale al contexto. Ah, vale. Pues entonces seguimos según el orden que tú lleves, Lorenzo. Pues entonces pasamos a la transparencia. Darle un botón u otro, así que lo que tú me digas. Bueno, pues entonces vamos a ver esto que os he traído. Es interesante porque es un pequeño vídeo donde en este caso los compañeros de Verifica nos traen un contexto muy interesante porque habla de diferentes cuestiones como el caso Epstein, que ha centrado especialmente en la atención en redes sociales, con esa desclasificación, y además lo que ha supuesto luego con otros temas que han ido hilando con Bill Gates, la pandemia, y han llegado hasta tal punto todo lo que ha evolucionado que, bueno, hay hasta algunas imágenes que nos quieren dar a entender que Epstein está vivo, que está precisamente en Tel Aviv. Sería interesante, ¿no? Bueno, pues los compañeros nos lo explican muy bien y a ver qué os parece. Vamos a verlo. Pues vamos allá. ¿Son reales las supuestas fotos de Epstein en Tel Aviv? ¿Planeó con Bill Gates la pandemia en 2015? ¿Pidió Elon Musk visitar la isla de Epstein? La desclasificación de millones de documentos del caso Epstein ha centrado la atención de las redes sociales, que se han llenado de especulaciones y mensajes fuera de contexto. Te cuento qué hay de cierto y qué no sobre lo último que se sabe de este caso. Estas fotos de Epstein caminando por Tel Aviv y que probarían que está vivo están generadas con inteligencia artificial. No hay ninguna prueba de que el magnate, quien falleció en 2019, siga con vida, y este documento que algunos difunden como prueba de ello solo habla de cómo se despistó a la prensa para poder sacar el cuerpo del magnate ya fallecido de la cárcel. También supuestamente entre los documentos hay un correo de Bill Gates en el que ya habla en 2015 de prepararse para la pandemia. Sin embargo, ese prepararse para la pandemia se refiere a una conferencia que se celebró ese año y que fue pública. Lo que sí es cierto es que entre los documentos desclasificados hay un correo en el que Epstein deja caer que Gates contrajo una ETS de una aventura extramatrimonial. Otra cosa que sí es cierto
fiesta. En 2013, Elon Musk le preguntó a Epstein que cuándo iba a celebrar su fiesta más salvaje en su isla para poder asistir. Ahí estaba. Sí, señor. De un tema como que es normalmente lo que se produce, todo el proceso de la desinformación, como ciertos datos, lo vemos todas las semanas, pues al final generan muchas mentiras y mucho descontextualizando, en definitiva, la información para crear más bulos, evidentemente. Bueno, pues ahí está, interesante. Si os pasáis por el canal de F Verifica en YouTube, tenéis un montón de píldoras de este tipo. Ahora sí que vamos a la transparencia. Pues sí, nos vamos porque os he traído algo que me ha parecido muy interesante. Ya sabéis que estamos con el tema de las gasolinas que nos llevan fritos, ¿no? Bueno, pues hay un mapa interactivo con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, democrático también, pero bueno, no tiene nada que ver con el Ministerio. Y bueno, y nos hacen pues una barrida interesante en el mapa con el precio de la gasolina 95 y el diésel en más de 11.000 gasolineras y estaciones de servicio. Es importante porque cada día se actualiza. Y por tanto podemos ver pues las gasolineras, que eso es así, que hay más baratas por donde estamos. Es interesante, lo podéis buscar, está en el ámbito del geoportal de este ministerio y yo creo que vale la pena, por lo menos para funcionar un poquito mejor. Aquí hay una cosa muy interesante y es que precisamente algunos navegadores como Waze, por ejemplo, que tienen Sí. que tú puedes ver el precio de las gasolineras, cogen la información de este portal debido a un acuerdo que tienen con Efectivamente. el gobierno de España. Y es importante porque yo creo que a todos nos ha podido pasar en estos días que no todas las gasolineras tienen el mismo precio. No. Y hay pequeñas diferencias que al final son grandes porque llenar el depósito... A veces, Ya te digo. Entonces, pues bueno, es interesante y se puede tener a mano, pues hombre, puestos a la situación en la que estamos, pues mira, hijo, como miras todos los días el tiempo que va a hacer. Así que ahí está esa herramienta que nos pueda servir un poquito mejor, ¿no? Para nuestra vida cotidiana. Y ahora a la seguridad, que nos vamos. Pues sí, nos vamos en este caso con un dato que nos la trae INCIBE y la propia Guardia Civil. Sí, en eso estoy, hijo mío, porque madre mía. Pero es una campaña, la última campaña que se ha viralizado de phishing nuevamente. Suplantan a la Dirección General de la Guardia Civil y al Centro Europeo de Cibercriminalidad. El fraude se apoya en un correo con un documento, un PDF adjunto, donde te cuentan, bueno, un montón de cosas, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Se presenta bajo un asunto, convocatoria, es decir, un término muy genérico, ¿no? Que de tal manera que, hombre, pues sí, nos lleva un poco a la curiosidad, ¿no? Si nos llega una cosa así, ¿no? Y como no nos desvelan el contenido, pues, hombre, de alguna manera, pues nos puede alarmar, ¿no? El destinatario que le haya podido llegar esto, si miraran, como decimos muchas veces aquí, Lorenzo, pues veríamos que sí que la cuenta genérica es grInfociudadan@guardiacivil.org. Y claro, esa no es ninguna dirección oficial ni institucional. El problema de todo esto, claro, al ser un intento de phishing, pues bueno, pues tenemos, sí, efectivamente, nos lo ponen como confidencial, nos pone hasta, hombre, el formato del logotipo del Ministerio de Interior, de la Brigada de Cibercriminalidad, y
y nos quieren avisar de que nuestro dispositivo ha sido infectado y se ha convertido en un zombie, ¿no? Dentro de la red botnet, ¿no? Con lo cual a uno lee eso y, en fin, dice, ostras, ¿qué ha pasado? El problema es que no tiene nada que ver con la realidad y lo único que nos puede pasar es que efectivamente que al descargar esta notificación pues quede infectado ahora sí nuestro propio ordenador o nuestro propio móvil, nuestro propio dispositivo. Así que, como siempre decimos, cuando llegan este tipo de correos, pues hombre, no pinchar así como así, mirar siempre lo que son las direcciones oficiales y ante cualquier duda mejor no abrir. Pues ahora es momento de irnos con la Policía Nacional. Pues sí, como siempre todas las semanas os he traído algunos consejos y hoy el de la Policía Nacional tiene que ver también con la seguridad en nuestra vivienda, ¿eh? Y es interesante lo que nos dicen. Vamos a ver. Con este trozo de plástico pueden abrir la puerta de tu casa, siempre que no la cierres bien, dándole todas las vueltas a la cerradura. Seguro que cambias el colchón de tu casa cada cierto tiempo, pues igual tienes que hacer con los elementos de seguridad de la puerta. Sobre todo tienes que cambiar el bombín. Soy Manuel, inspector jefe de la Policía Nacional. He estado más de 9 años investigando los robos con fuerza en domicilios y voy a darte una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad de tu casa. Este sería el binomio ideal, siempre que la cerradura lo permita. Protector de alta seguridad y bombín de alta seguridad certificado. Los bombines, como otros productos como el jamón o el vino, tienen certificados de calidad. Cuando decidas cambiarlo, pide siempre a un cerrajero de seguridad que te instale un bombín de alta seguridad certificado en alguna de estas normas. Además, solicita que el bombín sea de doble embrague. Así podrás cerrar siempre la puerta de tu casa, incluso cuando estés dentro, y nunca se quedará bloqueada, porque siempre podrás abrir con la llave original desde fuera. Este sistema está especialmente recomendado para personas dependientes o aquellas que tienen teleasistencia. Puedes tener la opción de la doble llave o, como esta, con un pomo o botón. Pues ahí estaba, bien interesante como siempre. Pues interesante saber esos datos para evitar lo posible pues tener algún problema con nuestra vivienda y con la entrada pues irregular en nuestro hogar, ¿no? Y en cuanto a la Guardia Civil esta semana también os he traído pues una pequeña píldora también informativa para evitar estafas. Es algo que hablamos muchas veces aquí, pero nos lo explican también muy bien desde la Guardia Civil y lo vamos a ver. No facilitar cartillas bancarias, tarjetas o claves a terceras personas. Revisar periódicamente los movimientos bancarios y establecer alertas de las operaciones. Designar, en caso necesario, a una persona de máxima confianza para la gestión económica, formalizando la correspondiente autorización legal. Desconfiar de cualquier llamada o mensaje sospechoso. Las entidades bancarias nunca van a solicitarles datos personales ni claves de acceso por llamada telefónica. Ante cualquier duda, colgar y llamar al número oficial de la entidad. Ante cualquier movimiento sospechoso, informar inmediatamente a la entidad bancaria y a la Guardia Civil, bien a través del teléfono 062 o presentándose en el puesto de la Guardia Civil más cercano. Pues ahí estaba. Ahí estaba, sí señor. Y pasamos a la alfabetización mediática. Os decía al principio, Lorenzo, que os traía hoy una opción para usar, ¿no? con cierto sosiego, ¿no? Las redes sociales, y en concreto una red social que a veces nos da muchos disgustos, como es X, pero que bien utilizada pues podemos sacarle mucho jugo en esa manera de entender mediática la red social como tal. Y son las listas, muchos de vosotros las conoceréis, las listas en X, y en este caso es una lista de la guerra Irán-Israel 2026, se llama así, y donde hay más de 1.400 personas suscritas que alimentan diariamente
por decirlo de una manera chula, para tener más información completa. Es muy interesante porque podemos encontrar periodistas, comentaristas de diferentes ámbitos, analistas de la geopolítica internacional, y es la verdad, a mí me parece súper chulo el poder contar de lo que se encuentran en la red, y ellos mismos son los que hacen un fact-checking de todo lo que, desgraciadamente, como vemos todas las semanas, pues juegan mucho con el bulo, ¿no? Así que, como bien dicen los que organizan este tipo de listas, es la forma de hacer una consulta no algorítmica, no lo que te quiera ofrecer la red, sino lo que buscas tú. Y esa es la mejor manera de funcionar con las redes sociales hoy por hoy. Así que esta es una de ellas, y la verdad me parece interesante que os pueda ir trayendo de vez en cuando, semanalmente, algunas de estas listas que funcionan muy bien y que además se hace trabajo colaborativo, y eso siempre nos da una garantía de que la gente que está en esas listas quiere informarse, quiere buscar información o quiere pedir feedback interesantes sobre cualquier cuestión o cualquier temática que pueda estar relacionada con nuestra actualidad. Así que esta es una de ellas. Tenemos lo que tenemos en Irán, y eso es la lista Guerra Irán-Israel 2026. Así que si la buscáis en listas en X os va a salir enseguida. Además la lleva una persona que yo la admiro muchísimo, como es Carmela Ríos. Alguna vez ya os he hecho alguna referencia, y precisamente es lo que os he traído de complemento a la alfabetización, que es experta en redes sociales. Recomienda siempre lo interesante de la red social, el saber jugar y el papel de esas redes sociales para que no sean desinformadoras, sino todo lo contrario. Y os he traído una pequeñita reseña de ella, de Carmela Ríos, que lleva muchos años dentro de lo que es el estudio de las redes sociales y del periodismo, y nos hace algunas recomendaciones analíticas muy, muy interesantes. Vamos a verlo. En herramientas de verificación. Seguro que durante la semana anterior ha recibido usted mensajes como estos: más de 500 positivos en la ciudad, centros escolares ardiendo, violaciones grupales, numerosas agresiones de arma blanca, entre otras muchas noticias falsas. La periodista experta en redes sociales nos recomienda ser desconfiados y no creer todas las informaciones que llegan a nuestro móvil o que vemos en redes sociales. Y saber que cuando algo le llega a su canal de WhatsApp y que no tiene un titular o que no tiene una firma, que eso no es una noticia. Eso puede ser un bulo o algo que ha enviado alguien, igual con toda la buena intención del mundo, pero que no tiene autoría. Y cuando no tiene autoría, no tiene detrás un proceso de credibilidad, no tiene un proceso de verificación. Y esto en la era de las redes sociales es imprescindible, si no, es mejor ser un descreído, no creerse ese tipo de cosas. Carmela Ríos señala que las redes sociales llegan a ser nuestro mayor aliado para estar comunicados, pero también como nuestro enemigo. Estas informaciones pueden llegar a jugar con nuestros sentimientos y el estado de ánimo de una persona. Pararse a reflexionar y pensar antes si realmente eso que vamos a colocar o eso que vamos a retuitear o eso que vamos a decir corresponde a lo que nosotros somos como personas. Dar primero un espacio a la reflexión es una cosa que va en contra de la naturaleza de las redes sociales. Del mismo modo, nos recomienda limitar el tiempo en las redes sociales, elegir un canal único de información y saber gestionar todo lo que nos llega. Pues bien interesantes. Pues ahí está Carmela Ríos, lo dicho, mi admiradísima Carmela, y la semana que viene os traeré un trabajo muy interesante precisamente para seguir la campaña electoral en Andalucía y lo que supone cómo podemos vivirlo desde las redes sociales, y es muy interesante lo que dice, pero bueno, eso la semana que viene o la siguiente. Así que ahí estaremos. Nos da tiempo, hasta que sean las elecciones. Sí. Verificaciones.
Vamos con la tercera parte de nuestro programa, como siempre, con nuestros verificadores de cabecera y con la selección que hemos hecho para esta semana. Dentro del ámbito de la política y la economía, os he traído uno que se hizo muy viral estos últimos días, a cuenta de Trump, como no, y es que se hizo súper viral unas imágenes donde nos decían que Trump había sido trasladado al Hospital Walter Reed de emergencias, que todos los accesos estaban cerrados y por tanto, pues bueno, se ponía un poco énfasis de que Trump no estaba enfermo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, se hizo muy viral, lo dicho, es un vídeo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si hacemos como hizo Neutral y otros verificadores una búsqueda inversa de esas imágenes, pues nos daba unos datos que no tienen nada que ver con lo que nos querían comentar, ¿no? Y hacernos creer. ¿Por qué? Porque es un vídeo donde sí que hay varios vehículos de emergencias que está grabando en 2024, y si no hacemos un poco memoria, acordaros que fue cuando ese intento de asesinato de Trump, cuando aún era candidato a la presidencia. Además fue en abril de ese año, ¿no? Y efectivamente, desgraciadamente, pues hombre, pasó lo que pasó y esas imágenes corresponden a ese momento, ¿no? Es facilito de hacerlo, metes el vídeo en Google Lens y te llevan a esas imágenes, ¿no? Además, si nos vamos a detalles del vídeo, como hace Neutral, pues nos ubica muy bien en la zona de Pittsburgh, en Pensilvania, en los alrededores de ese hospital, pero claro, lo que no coincide es el tiempo. No ha sido de estos días, de estos últimos días, sino que fue de 2024. Pues vamos al siguiente. Yo sé que le tiene muchas ganas a Trump, las cosas como son, pero no hace falta hacer bulerías de estas. Nos vamos a otro, sí, nos vamos a otro que nos lo trae Verificat Cataluña, y nos hablan de que un portal de información sobre el mundo del trabajo pues ha avisado recientemente, con últimas horas, ¿no?, de que la Seguridad Social ha confirmado que la edad de jubilación aumenta hasta los 67 años. Y de ahí ha saltado a X y se ha hecho viral, ¿no? Desgraciadamente, esa publicación en X pues acumula cientos de interacciones y comentarios, ¿no?, con críticas a la medida, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que este retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años pues no es ninguna última hora, ninguna novedad, sino que se aprobó en una ley en 2011, recordemos un poco, ¿no? Casi nos vamos a más de una década de aquella reforma que preveía una subida de la edad mínima de jubilación de los 65 a los 67, con aumentos graduales, ¿no? Fue en tiempos todavía del gobierno de Mariano Rajoy, aprobado con la mayoría absoluta del Partido Popular en esa ley del 2011 que modificaba lo que es la Ley General de la Seguridad Social. Actualmente, con la tabla de aplicación progresiva que se aprobó en aquella reforma, la edad mínima de jubilación ha llegado a los 66 años y 10 meses, o de 65 si la persona ha cotizado como mínimo 38 años y 3 meses. La última subida de esta modificación será al año que viene, que es cuando ya llegará a los 67 años. Pero lo dicho, no es ninguna novedad, ninguna última hora que nos haga alertar sobre la situación. Vamos al siguiente, con nuestro amigo Donald Trump. Pues sí, nos vamos a los ámbitos de las fobias sociales, y es que en estos últimos días de marzo, para llegar bien a la Semana Santa, pues se hizo viral un vídeo
que además empezó en TikTok, precisamente además de un canal que es muy famosillo por estas cosas, donde nos comentaban que Estados Unidos había reclutado a más de 50.000 inmigrantes para mandarlos al frente en la guerra de Irán, por una orden presidencial. Era lo que faltaba también, vaya. Si nos vamos como hace maldita.es, a las órdenes presidenciales de la Casa Blanca, pues no hay ninguna relativa a ningún reclutamiento, ¿no? Hasta el mismo Departamento de Comunicación de la administración Trump pues le ha confirmado a maldita.es que se trata de una fake news, ¿no? Sí que es verdad que el propio vídeo, aunque está muy así hechito y todo esto, bueno, pues tiene algunos indicios de que se ha generado con inteligencia artificial, donde supuestamente se puede ver a una funcionaria denunciar esas órdenes secretas, ¿no? En el vídeo también se asegura que quienes regresen, claro, se juega con otra cosa importante, pues se asegura que quienes regresen con vida recibirán la Green Card de manera inmediata y automática. Ya sabéis que es pues esa tarjeta que te deja poder trabajar y vivir en Estados Unidos, ¿no? Y además añaden que varios aviones militares cargados de inmigrantes pues ya están ya en la zona para el frente, ¿no? Pero lo dicho, no hay ninguna evidencia en tanto a decisiones, ¿no?, de Donald Trump, del presidente norteamericano, y además el vídeo, si lo analizamos bien, pues tiene trazas de haberse hecho con IA. Como que no dice suficientes tonterías como para tener que ponerle a decir No más te digo, tonterías. madre mía. Él solo se basta, no Además necesita que ayuda este hombre. si fuera así, estoy convencida que Trump lo diría. O sea, porque no se corta un pelo, pero bueno, en fin. Lo malo es eso, ¿no? Que se ha hecho muy viral y supone siempre ciertas cuestiones. Nos vamos a otro. En este caso también de la mano de Neutral, porque es un vídeo de un hombre indicando con un bastón a varias mujeres con burka que caminen acompañados de mensajes que lo vinculan con Irán, cómo no. El vídeo, una vez más, ha sido generado artificialmente a partir de una imagen real, pero ojo, que fue tomada en Afganistán en 2025. Si hacemos una búsqueda inversa de algún fotograma de este vídeo, muestra varios artículos de medios de comunicación que vinculan la imagen con Afganistán y además nos lleva hasta donde está publicada, donde nos vamos a una publicación de Forbes atribuida a una fotoperiodista que señala que ha obtenido esta foto a través del banco de imágenes de Getty Images. Las leyendas de esta imagen compartida en otros medios también la atribuyen a la escena en Afganistán, y si hacemos también otras búsquedas de otros fotogramas del vídeo, no nos lleva a otra cuestión mayor o que nos lleva a otra información, sino que nos sigue llevando a esa zona de Afganistán, que son guardianes en el momento del Ramadán y que están recibiendo alimentos donados durante este tiempo, ¿no? Así que, lo dicho, si nos fijamos también en alguna imagen del propio vídeo, pues podemos ver algunas cositas que nos puede dar a entender que efectivamente a partir de imágenes se ha hecho este vídeo con IA. Y el propio, por ejemplo, bastón del talibán se queda distorsionado en algún segundo, se dobla o incluso a veces desaparece, y hacia el final del fragmento también surge una mujer de la nada tras el hombre, con lo cual es bastante evidente pues que aunque quieran relacionarlo con Irán y con la vida de los iraníes, pues no tiene nada que ver. Inseguridad y conflictos. Esta es muy interesante porque además ya os lo vais a poder imaginar que la IA está ahí todos los días, pero este estuvo interesante porque además se hizo, yo creo que fue el sábado
creo que me salió 40.000 veces en redes sociales, ¿no? Es un vídeo que supuestamente muestra por primera vez a Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, después de que muriera que asesinaran a su padre, y lo vemos caminando hacia la sala de operaciones militares, ¿no? Donde hay un plano de la central nuclear de Dimona, que está situada en Israel, ¿no? Las imágenes, como podéis imaginar, están acompañadas de mensajes que aseguran en el vídeo que ha sido publicado por el propio régimen iraní en el contexto de esta guerra. No hay registros, si hacemos una búsqueda, como ha dicho también Neutral, de los canales oficiales del gobierno iraní, y mira que son activos, porque desgraciadamente en todas las guerras también hay una guerra por la comunicación y el relato, y el gobierno iraní no se queda atrás, y tenemos muchos vídeos que sí que son oficialmente oficiales del gobierno iraní, pero este en concreto no ha salido ahí, ni tampoco ha sido recogido por medios estatales iraníes. Tampoco hay evidencias de una reciente aparición pública de Khamenei, con lo cual yo creo que posiblemente hubiera sido la primera noticia que hubiéramos tenido en los propios medios de comunicación españoles, ¿no? Además, verificadores internacionales pues ya han hecho esa verificación, y hay indicios nuevamente de que está generado con inteligencia artificial. Si hacemos también, de todas formas, como es la acción que podemos hacer nosotros, si hacemos una búsqueda de palabras clave en inglés y en persa sobre esto que expone el vídeo, tampoco encontramos ningún vídeo viral ni ningún canal oficial con estas imágenes. Y mismamente en los perfiles de X del gobierno iraní y de líderes políticos iraníes, pues tampoco se ha difundido este vídeo o se ha dado información relacionada. Es verdad que en Neutral, en este caso, analizando algún fotograma con Gemini, el modelo, ya sabéis, de Google, señala que al observar los detalles visuales, como la iluminación y el movimiento de las figuras en el fondo, pues sí que hay señales que nos puedan sugerir una cierta manipulación digital o simplemente una generación sintética. Eso se hace mucho para ciertos montajes, y este es uno de ellos. Sale muy guapete este Khamenei, pero nada, que no es verdad, que no es cierto. Pues nos vamos al siguiente. Pues sí, nos vamos al ámbito del cambio climático, de la salud. En este caso, esta semana, pues os he traído un mensaje que alerta de un peligro sanitario por una sustancia llamada fenipropanolamina, y que según ese aviso importante, pues está presente en 21 medicamentos. Hay que decir que es un bulo que circula desde hace más de 18 años, es más antiguo que casi mis hijas, y el origen de este mensaje es una nota de salud de Brasil en el año 2000, y que es cierto que en ese momento retiraron este fármaco que se utilizaba para reducir la obesidad. En nuestro caso, en España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pues ya ha aclarado en más de una ocasión, y en este caso a Verificar Radio Televisión Española, que en España este principio activo solo se utiliza como antigripal, y en una dosis segura, evidentemente. Es verdad que hasta la propia agencia española, pero en el 2008, ya avisó que ya había mensajes falsos en internet sobre este fármaco, sobre la fenilpropalamina, y que evidentemente no era el caso de este producto y este fármaco con España. No hay ningún riesgo, lo dicho, ¿por qué? Pues porque en definitiva se utiliza en una cantidad muy pequeña, muy bajita, como descongestivo, y en concreto, en verdad, solamente hay un antigripal que utiliza este fármaco. Así que
a pesar de que, bueno, pues desgraciadamente estas cosas enseguida se hacen virales y aparecen en los grupos de WhatsApp enseguida estas advertencias, pues hay que decir que, lo dicho, es muy antiguo, lleva casi 18 años danzando por ahí, y en nuestro caso, en lo que es la medicación oficial, pues no tenemos ninguna utilización que no sea para, en concreto, un antigripal. Pues vamos a seguir con manipulación mediática. La manipulación mediática. Bueno, aunque la verdad que a veces cuando estoy haciendo recopilación, al final yo creo que podríamos meter en todos manipulación mediática últimamente, porque tenemos mucha IA por ahí. Pero en verdad os lo he traído porque después de ver a Artemis por ahí danzando alrededor de la luna, no podía faltar alguna cuestión al respecto, ¿no? Y en este caso, en X, en Facebook, en TikTok, nos han querido asegurar durante estos días del viaje de esta misión que la última transmisión en directo con los astronautas de Artemis 2, pues que se evidencia que es todo un montaje con como podéis ver ahí en esa imagen que nos quieren dar como prueba, con un croma verde, y que la misión de regreso a la Luna pues era un espectáculo, ¿no? Uno de los mensajes más virales, en concreto en X, aseguraba que esta misión pues muestra claramente que todo es un montaje con pantalla verde. En TikTok también ha acumulado más de 19 millones de reproducciones, que me parece una barbaridad, con el tema de que no es una misión, es un espectáculo. Las imágenes, o esta imagen en concreto que se muestra a la tripulación en un supuesto estudio de rodaje, son falsas. En realidad se trata de imágenes, no os lo vais a creer, generadas con inteligencia artificial a partir de un fotograma que es real de la misión, tal y como lo demuestra un análisis, ¿no? de visual, ¿no? En este caso, F-Verifica hace un rastreo en redes sociales y en la propia página web de la NASA demuestra que las imágenes difundidas no proceden de ninguna retransmisión oficial de la Agencia Espacial, y además muestra anomalías características y que ya conocemos todos, con cierto contenido sintético. En la primera foto, el segundo hombre desde la izquierda aparece sin brazo, con lo cual ya nos puede dar a entender que algo ha pasado ahí, ¿no? Y parece apoyarse sobre un objeto pese a estar suspendido en el aire, ¿no? Y también aparece una mano flotando de la nada, y los dedos del hombre de la izquierda presentan una composición pues de las típicas que podemos ver cuando se mete ella por ahí en medio. La mujer astronauta está flotando pese a no estar enganchada a ningún arnés, con lo cual pues también nos podría dar a entender que esto está manipulado, ¿no? Tanto la más genérica, que es esta, que se ha hecho muy viral, como la otra que también se ha utilizado para el contenido desinformador, pues tener en cuenta que arroja más de un 99% de probabilidad de haber sido generado por inteligencia artificial. Y la verdad que es bastante fácil, porque una herramienta como Hype pues se ve en el análisis que te da todas esas opciones. Pero lo dicho, a simple vista hay errores, evidentemente, que nos muestran que eso se ha hecho de forma artificial, ¿no? Con inteligencia artificial. Así que, en fin, lo sentimos mucho por los que no se creen nada, pero han llegado a la Luna. O sea, no han pisado la Luna, pero no están haciendo ahí un fotocall. Han hecho la rotonda en la Luna. Nos vamos al bulo de la semana. Sí, nos vamos a... también, en este caso, nos vamos además... Espera, que no, al bulo de la semana... no, también está creado con IA. Se ha viralizado. Sí, perdona, he equivocado yo. Sí. Aunque lo podemos meter ya todo en un saco, porque esto todo es igual, o sea, es una pena, pero es así. Pero bueno, en el ámbito, ya sabéis, de la guerra en Irán, pues bueno, la noticia de que
había un soldado, ¿no? Norteamericano que al final ha podido ser rescatado por un bombardeo que pues que Irán en un principio decía que lo habían capturado. Bueno, pues al final se hizo el rescate y fue muy evidentemente una noticia muy seguida, y como no, pues en redes sociales pues también se han movido fotografías que no tienen nada que ver con la realidad. En concreto nos daban a entender de un coronel que había sido rescatado por fuerzas norteamericanas, escrita en inglés, evidentemente, con más de 6 millones de visualizaciones, se ha compartido más de 21.000 veces, y se ve a un hombre con un uniforme militar rodeado de otros 4 uniformados que sonríen mientras sostienen, ¿no?, la bandera de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que entre las también es verdad que estas cosas ayudan, porque quienes han ayudado también a difundir esta fotografía, pues por ejemplo ha sido Eurovision News, Spotlight, ¿no? Con un gobernador de Texas, Greg Abbott. Lo que ocurre es que esta foto no corresponde al piloto de caza norteamericano rescatado, eso sí, en Irán tras el derribo de esa aeronave. Hay 2 herramientas de detección de contenidos generados con IA, por Iberes y por Jaime también, que nos pasaba con el bulo anterior, pues concluyen que la imagen que se ha viralizado tanto pues ha sido creada con IA. Y además la fotografía cuenta con una advertencia que dice que está hecho con IA, ¿no?, por parte de X, ¿no? Si hacemos una búsqueda inversa, comprobamos que esa imagen en concreto pues circula desde el 5 de abril de 2026 en X, en Instagram y Facebook, pero lo dicho, con la advertencia de que ese contenido está generado con IA. Mira que X no advierte muchas cosas, pero para que hasta X pueda advertir de que esa imagen está hecha con IA, pues tiene que ser como muy facilito, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer? Suerte del que la puso en marcha, porque bueno, tuvo, lo dicho, muchísimas visualizaciones y bueno, y muchos retweets. Y ahora, pues ahora sí, al bulo de la semana. Ahora sí que nos vamos al bulo de la semana, donde, bueno, pues tenemos que seguir con la luna, ¿no? Sabemos que todas las imágenes que se están haciendo virales con el lado oculto de la luna en sí, bueno, pues es normal que se viralice muchísimo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no todo lo que se viraliza es verdad. Tanto en X como en Instagram se han estado compartiendo fotografías que muestran la luna con colores sobre su superficie. Los usuarios nos quieren dar a entender que esa imagen fue tomada por los propios miembros de la misión Artemis a bordo de la nave Orión, y que en definitiva, pues bueno, es una foto muy bonita, ¿no? Lo que ocurre es que si hacemos una búsqueda inversa de las imágenes, nos llevan hasta una cuenta del fotógrafo ucraniano Batugin, donde su autor reconoce que ha acentuado los colores de manera artificial para resaltar la composición mineral de la superficie lunar. Es decir, ya lo explica él, no es una foto de verdad, sino que, bueno, pues un poquito está coloreada, ¿no? Hay que decir, y eso posiblemente lo vamos a seguir viendo, que a pesar de que, bueno, la verdad el trabajo de Batugin es interesante, este tipo de efecto visual ha sido ya utilizado en el ámbito científico, en otras ocasiones. En concreto, la NASA muestra fotografías en color falso, para darle, vamos a ver, una cierta, para que lo veamos mejor, ¿no? Ese filtro de color, ¿no? Y lo hace desde el año 1992, no solamente con la luna, sino con otros elementos, ¿no? Y lo hace de tal manera que, por ejemplo, las áreas en rojo corresponden a tierras altas lunares, mientras que los tonos azules a naranjas indican el antiguo flujo de lava volcánica de un mar lunar.
Es decir, no es la primera vez que se hace y se va a seguir haciendo. Es decir, no es algo que se tenga que viralizar como algo real de una fotografía desde la nave espacial, sino que es algo que se manipula desde la Tierra, pero en definitiva para que lo veamos mejor. Y vamos a seguir teniendo imágenes de este tipo, pero tengámoslo en cuenta, no es nada malo, tampoco pasa nada, pero que no son, en fin, no es de la cámara de fotos de los astronautas. Bueno, pues nos vamos rápidamente al fact-check. Al fact-checking, sí, vamos a empezar con María Jesús Montero, que ya está en campaña electoral allí en su tierra, en Andalucía, y en concreto pues criticó, como no, a la gestión de Juanma Moreno frente al actual presidente de la Junta, en concreto por las políticas sanitarias y de vivienda pública, ¿no? En concreto dijo que no se ha construido ningún parque público de vivienda ni ninguna actuación como la aplicación de la ley estatal que no permitiera bajar los precios, que nos permitiera, mejor dicho, bajar los precios en el alquiler. Claro, sí, vámonos a los datos. María Jesús Montero dice que no se ha construido ningún parque público de vivienda. Bueno, pues vamos allá. En 2025, entre 2019 y 2024, desde la Junta se impulsó la construcción de más de 13.000 viviendas protegidas en Andalucía. Si bien es cierto que en bastantes casos en colaboración, eso sí, con ayuntamientos, gobierno central o fondos europeos. En febrero del 26, hace 2 días, se entregaron 15 viviendas protegidas en alquiler social. Ese mismo mes también la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, aseguró que en los últimos 7 años la Junta ha impulsado la construcción de 6.900 viviendas protegidas en la provincia de Sevilla. En octubre del 25 se entregaron 45 viviendas en Lebrija. En septiembre también del año pasado, la Junta entregó 16 viviendas protegidas en Cádiz. Y en 2024, pues hace ya casi 2 años, también se entregaron en Conil, en Cádiz, 28 nuevas viviendas protegidas, en una promoción que colaboró el Ayuntamiento y la propia Junta, gracias, eso sí, a la gestión de los fondos europeos Next Generation. Con lo cual, es verdad que no se ha aplicado en lo que respecta a lo que ha dicho en este caso Montero, no se ha aplicado la ley de vivienda estatal, pero no es verdad que no se haya construido ninguna vivienda ni ninguna actuación en vivienda en la comunidad autónoma andaluza. Así que no es verdad. Pues vamos al siguiente, que es... Nos vamos con Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que dijo que más de la mitad de las horas extraordinarias que hacen las mujeres en España no se pagan. Aunque el porcentaje de mujeres que realizan horas extras es verdad que no están remuneradas, se acerca, es verdad, al 50%, pero no se supera. Si nos vamos a los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que además elabora el INE y que la ministra lo sabrá, y que nos vamos a los últimos datos, ¿no? En tal caso, que es el 4º trimestre de 2025, en España se hacen un total de 6.676 horas extras a la semana, de las cuales 2.767 no son pagadas. Si lo centramos además en el ámbito de las mujeres, los datos muestran que trabajan un total de 2.645 horas extras, de las cuales 1.452 son pagadas y se quedarían sin pagar 1.192. Eso supone aproximadamente que se dejan sin pagar el 45%, que sería más o menos lo que también le puede pasar a los hombres a la hora de trabajar horas extras que se pagan o se dejan de pagar. Es decir, es engañoso. O sea, se quiere acercar un poco a los datos reales, pero no es verdad que, como dijo la ministra, más de la mitad de las horas extraordinarias que hacen las mujeres en España no se pagan.
no llega a la mitad, ni mucho menos, y sí, se paga más de la mitad. Es verdad que aún así se deja sin pagar muchas horas extras, pero sería engañoso para la afirmación que hizo la ministra de Trabajo y Economía Social. Bueno, pues siguiente. Alberto Núñez Feijóo, que le voy a dar una alegría, vamos a tocar las campanas, Lorenzo. El presidente del Partido Popular criticó en la última vez que estuvo en el Congreso que la falta de presupuestos, indicando que no tenemos en España porque no los han llevado a aprobación todavía al Congreso, bueno, pues lo quiso comparar que hasta en Ucrania, que lleva años en guerra, se han aprobado los presupuestos de 2023, 24, 25 y 26, mientras que España en paz no lo ha podido hacer. Es verdad que el Parlamento ucraniano, que se conoce como Rada Suprema de Ucrania, aprobó los presupuestos estatales en los 4 ejercicios que ha citado, en este caso, Núñez Feijóo. Según la referencia del propio portal del gobierno ucraniano, la Cámara Legislativa aprobó todos estos años sus cuentas, ¿no? Y bueno, y además eso sí que es verdad que si nos vamos a la composición de la Rada, que sería como el Senado nuestro, ¿no? La Cámara Legislativa está conformada por 9 grupos parlamentarios y tienen 393 escaños. Y la formación mayoritaria, que es Servidor del Pueblo, que es la liderada por Zelensky, pues cuenta con una amplia mayoría, con 228 parlamentarios, con lo cual evidentemente pues cuando ha llevado los presupuestos pues los han aprobado. Así que en esta ocasión, a pesar de que otros pusieron el grito en el cielo de la comparativa, hay que decirle al señor Feijóo que ha dado un dato correcto y verdadero. Yo hacía mucho tiempo esto que no lo veía, ¿eh? Sí, Lorenzo. Bueno, enhorabuena por entrar en el club de los 4 que han en todos estos años. Ya te digo, mira que están contaditos, ¿eh? Pero lo que es lo que hay. Y vamos a terminar con Esther Muñoz, con la portavoz del Partido Popular, que criticó en su cuenta de X la gestión del gobierno, como no, sobre el precio de la gasolina y los impuestos que le agravan, ¿no? En concreto dijo que cuando veas cómo ha subido el precio de la gasolina, recuerda que casi la mitad de lo que pagas se lo queda al gobierno de Sánchez y que no tiene intención de aliviar impuestos para compensar la subida por el conflicto. Bueno, pues hay que decirle a Esther Muñoz que aunque el 44% del precio de la gasolina son impuestos, lo dice la propia Asociación Industrial de Combustible de España, el Ejecutivo no se queda casi la mitad, sino que se destina a las comunidades autónomas. En concreto, 11 de las 17 comunidades autónomas, hay que decir que están gobernadas por el PP, salvo Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha. Y esos impuestos, cuando tú repuestas, por ejemplo, 50 euros, 22 euros van a impuestos, 19 es el coste de la materia prima y el 7,9 el coste de la logística y la comercialización. Y el 0,7 pues sería el margen bruto de mayoristas. Es decir, el 44,2% del precio total corresponde a esos gravámenes. Y son 2 impuestos que gravan los combustibles. En concreto, el impuesto especial de hidrocarburos, que varía según el tipo de combustible, y el impuesto de valor añadido, el IVA, que conocemos todos también, que se situaba en el 21%. ¿Qué ocurre? Que de estos 2 gravámenes el Gobierno central recauda solamente una parte, pese a lo que dice la portavoz popular. El resto lo gestionan las comunidades autónomas, como recoge la Ley de Financiación Autonómica. La mitad del IVA, yo creo que algunos sabrán que se cede a las comunidades autónomas. Y lo que es el impuesto especial de hidrocarburos está cedido a las autonomías en un 58% en su tipo general y en el 100% de su tipo especial. Con lo cual, no es verdad, Esther Muñoz, que con la subida del precio de la gasolina, pues que se va a llenar los bolsillos el gobierno de Sánchez. En tal caso se llenarán
el bolsillo los gobiernos autonómicos, que es a quien le corresponde esta recaudación. Así que es falso. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Sara, muchas gracias. Una cosa antes de irnos, la semana que viene no hay programa porque el miércoles hay EGM y ya sabéis que cuando el EGM coincide en miércoles, nuestros compañeros de los mediatizados toman nuestro rato de radio para ellos poder analizar y traernos sus fantásticos análisis. Así que nos veremos en 15 días. Si Trump quiere. Así es. Pues sí, así será el próximo 22. El 22 de abril nos veremos por aquí nuevamente en Desmontando Bulos, que traeremos muchas cosas, espero que sean positivas, que no pase nada malo en estos 15 días, Lorenzo. Bueno, a ver, en principio no habrá pasado el ultimátum. Bueno, no es que como dijo 2 semanas, hay gente que 2 semanas son 15 días y otros que son 20. Digo que son 14. Así que estará ahí. No sé, ahí estaremos. Estará fresquito. Veremos a ver. Pero bueno, nosotros traeremos todo lo importante e interesante que se ha movido por redes sociales y todo lo que al final, en definitiva, significa la desinformación, que también forma parte de nuestra vida cotidiana. Nada, como siempre, Lorenzo, un placer. Feliz semana a todos. Nos vemos. Besiños, si os quiere. Igualmente, muchas gracias. Feliz semana y hasta la próxima. Adiós. Chao. Última llamada para los pasajeros con destino. Años 2010. Embarquen por Puerta 1. Ocio News, un viaje por la música. Ya puedes llevar contigo todo el universo Ocio News. Descarga la nueva app oficial de Ocio News y escucha nuestras emisoras en directo, consulta la programación, lee las últimas noticias y disfruta de tus programas favoritos a la carta. Disponible gratis en Google Play y en app.ocionews.com. Ocio News, un viaje por la música. La gira del radio show Hit Clubbing ya está en marcha. Legends of House, con los DJs oficiales del programa, DJ Frisco y Marcos Peón, y como artista invitado, Eddie Amador. Infórmate en el mail info@hitclubbing.es o en el teléfono 652-855-926. Legends of House. House en estado puro. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words. La voz silenciosa. Otro lugar, otro país. Con José Francisco Díaz. Cada noche, La voz silenciosa, con José Francisco Díaz. Descubre nuestros programas y mantente informado en ocionews.com.